Aún recuerdo cuando estaba en la secundaria, específicamente en tercero de secundaria. Estaba en un paseo del colegio y nosotros estábamos allí prestos a recibir información tocante a un sinnúmero de carreras universitarias, charlas, conferencias, incentivándonos a elegir X carrera. Y en medio de toda esa información que estaba recibiendo, estaba lleno de incertidumbre. Y así muchos de mis amigos y muchos de aquellos que estábamos allí no sabíamos qué carrera elegir. Y eso es muy frecuente en la juventud, y esto se traduce también a muchas decepciones. No sé qué carrera elegir, no sé realmente qué estudiar, y eso es un proceso que hemos vivido todos los que hemos pasado por la secundaria. Se acerca ya la graduación, y aún muchas veces cuando estamos en la graduación no sabemos qué carrera elegir. Es una incertidumbre total. Pero también los jóvenes tienen incertidumbre acerca de qué novia elegir, y cuando se va acercando el tiempo ya incluso cuál será mi esposa. Todas estas preguntas generan incertidumbre en los jóvenes. Esto se complica un poco más cuando entonces tú te comienzas a relacionar con muchas chicas y no tienes idea de cuál será tu esposa. Comienzas a preguntar a tus amiguitos, a tus amigos, a tus relacionados, ¿con quién me casaré? De hecho, hay un libro que yo leí una vez, ¿con quién me casaré? Es la incertidumbre. Eso es lo que nosotros tenemos como el ADN de la juventud. Y bueno, hay un joven en la Biblia que tenemos esta historia para aprender de ella, y él estaba en una incertidumbre. Y sabemos de este joven porque lo registra el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versículos 17 en adelante. Yo quiero reflexionar por hoy en los versículos 17 y 18. En los versículos 17 y 18 tenemos a un joven que, cuando salía para seguir su camino, fue corriendo y se arrodilló. Eso es lo que dice el versículo. Y se arrodilló delante de él. ¿Quién era él? Bueno, el Señor Jesús. Y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta es una evidencia de incertidumbre. Y nosotros sabemos que ese que hizo eso, esa persona que se arrodilló y esa persona que fue y se presentó y le preguntó al Señor, era joven, por lo que dice el contexto. Y sabemos también de algunas otras cosas más. Sabemos que no solamente era joven, sino que también era rico. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué incertidumbre podrá tener un joven y un rico? Pero sí, hay mucha incertidumbre en los jóvenes, y aún en los jóvenes que tienen ciertas comodidades. Yo creo que mientras más comodidades, más incertidumbre. Y mientras más va consiguiendo el joven, más incertidumbre. Y mientras más vive el joven, más incertidumbre. Y bueno, este joven, a pesar de lo que tenía una incertidumbre, y era tocante a la vida eterna. Pero esa incertidumbre la genera el pecado. Por lo que no solamente ese joven tiene esa incertidumbre, sino que todos tenemos esa incertidumbre. Realmente es un problema existencial. Todos, desde que nacemos, dice la palabra de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ya no hay ese enlace entre nosotros y Dios. Y estamos apartados de Dios y nos encontramos lejos de Dios. Y por lo tanto necesitamos a Dios. Así que no es la incertidumbre la que crea a Dios, sino que la incertidumbre debe llevarnos a Dios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque es una incertidumbre que la genera nuestra condición pecaminosa. Es la condición que heredamos de nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa incertidumbre la heredamos.
todos nacemos con un problema existencial de a dónde vamos después que morimos, qué va a pasar, cómo yo puedo heredar la vida eterna, le preguntó este joven al Señor Jesús. Y hay varias cosas que podemos ver en el texto. Primero, él se acercó, eso es lo primero que nosotros vemos en el texto. Y la forma entonces en que este joven se acercó de una manera religiosa, se acercó arrodillándose, se acercó, dice la palabra de Dios, corriendo, fue primero corriendo y se arrodilló. Es una actitud religiosa, ¿no? Y entonces le pregunta, maestro bueno. Y es otra cosa que debemos de ponerle atención aquí, ¿por qué él le dice bueno? Y si nosotros leemos esta misma porción de la escritura en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que el relato que se hace allí en Mateo lo registra de esta manera. El Señor Jesús entonces le responde, ¿por qué tú me hablas acerca de lo bueno? Entonces lo que refiere esto, maestro bueno, es que él tenía un concepto de la bondad equivocado. Pero probablemente entonces, teniendo este concepto de la verdad equivocado, tenía un concepto de Dios equivocado. Y esto porque él entendía que se podía hacer lo bueno para entonces heredar la vida eterna. Y fue una pregunta, digamos entonces, que procurando establecer él mismo la respuesta. Porque si no, Dios en Jesús, en el verbo encarnado Jesús, en el Hijo de Dios, no hubiese entonces prácticamente hecho una reprensión a esa actitud del joven rico. Y el Señor Jesús lo hizo porque no se trata de lo bondadoso que podamos ser. Entonces el Señor Jesús estaba tratando de traer a este joven a la realidad de que no es algo que hay que hacer y que no es una impresión que hay que causar. Pero esto estaba sucediendo por la incertidumbre de los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha incertidumbre y bueno, la incertidumbre por lo menos le llevó a tener un contacto con alguien importante en ese momento. Y cuando los jóvenes se encuentran con alguien importante, generalmente hacen preguntas. Y qué bueno que hizo esta pregunta. Ahora bien, yo quiero que tú te quedes con dos cosas respecto a lo que estamos viendo. Y la primera es que tú debes aprovechar la incertidumbre para acercarte a Dios, tal como lo hizo este joven. Aprovecha la incertidumbre para acercarte a Dios. Tú no puedes estar frente a un Dios tan especial, tan grande, sin igual, y no prestarle atención. En esto tú tienes que imitar al joven rico. Y si tú estás, como yo sé que estás, en incertidumbre, sea por la razón que sea, trata de aprovechar un momento de tu vida y acercarte al Dios que puede cambiar esta situación de incertidumbre. Solamente es Él, de hecho, que puede hacerlo. Por lo tanto, cuando Él abre esta oportunidad, que es en cada segundo, porque Dios envuelve cada nuevo día con una invitación de yo estoy aquí, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El Señor no tiene un tiempo límite para mostrar su gracia para ti. Así que aprovecha tu incertidumbre, aprovecha tu momento de tensión, aprovecha tus preguntas y tus dudas para acercarte al Señor, cual lo hizo este joven. Pero lo segundo es, no solamente que te acerques a Dios, sino que te acerques con una buena actitud, con un buen concepto de Dios y con un buen concepto de la verdad. No puedes creer que eres tú mismo quien vas a impresionar a Dios, cual trató de hacerlo el joven diciendo, maestro bueno.
A veces pensamos que con religiosidad y con palabras rebuscadas y bonitas frente a Dios, y vamos a veces a la iglesia y pensamos que simplemente yendo a la iglesia podemos heredar la vida eterna. Y nosotros no vamos a conseguirlo si no vamos y aprovechamos a Dios y ese encuentro con Dios, y cada vez que tengamos un encuentro con Él, para hacerlo con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, el versículo 18 es clave para entenderlo. Dice: y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. La actitud correcta en acercarnos a Dios es tener un alto estándar de Dios mismo. Nosotros tenemos que ir con humildad a ese encuentro con Dios. No podemos pensar que nos vamos a acercar y como somos tan listos y preparados a veces como jóvenes y sorprender a Dios. A veces queremos sorprender a Dios en nuestra incertidumbre, y no. Dios espera que vayamos en humildad, que vayamos en entrega. Tienes que ir con un concepto de un Dios grande, de que Él es el único bueno, de que Él es el único que puede cambiar tu situación, tu circunstancia. Si tú vas con un concepto de qué yo haré para heredar la vida eterna, qué yo puedo hacer, y con un concepto de la verdad, como que tú manejas la verdad y como que tú puedes identificar lo que tú puedes hacer para conseguir la vida eterna, entonces no vas a poder conseguir a un Dios que es grande en misericordia, y un Dios que es amoroso, es un Dios que está presto a salvar. Lo que pasa es que el Dios que está presto a salvar no es un Dios que responde ante personas que no se entregan en humildad. Así que aprovecha la incertidumbre para acercarte a Dios, pero ve con la actitud correcta. No vayas con una actitud incorrecta delante de Dios en necesidad. Tú puedes aprovechar la necesidad, tú puedes aprovechar tus circunstancias y acercarte a Dios, pero no para impresionarlo con esas circunstancias, no para impresionarlo con tu deseo, no para impresionarlo con lo que tú necesitas, sino para que Él te transforme por lo que Él es.